debemos estar alerta para que nuestro enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Hola, soy Carlos de los Santos y continúo bendiciendo tu vida con estas preciosas palabras de parte del Señor. Recordemos que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien está enfrascado en una lucha contra otro, están buscando derribarse el uno al otro insistentemente. Eso significa, amados hermanos, que nuestro adversario aplica estrategias, formas y métodos para tratar de derribarnos espiritualmente cada día. Unas de esas estrategias son sutiles, otras no tanto, pero de la misma manera nosotros también debemos estar dispuestos a lanzarle ataques a nuestro adversario. No debemos tener una actitud solamente defensiva, sino al mismo tiempo debemos lanzar ofensivas contra nuestro enemigo, principalmente empleando las armaduras que Dios nos ha dejado, de las cuales nos habla el mismo libro de Efesios en el capítulo 6, verso 10, como por ejemplo mediante la oración, atacando las maldades, los proyectos y planes del diablo, orando en contra de sus propósitos, de sus agendas, en contra de los accidentes, en contra de las enfermedades, en contra de los divorcios, en contra de la depresión, en contra del insomnio, en contra de toda otra estrategia que el diablo quiera emplear para atacarnos, para tratar de derribarnos. Son tiempos en los cuales nosotros debemos estar más alerta que antes. ¿Por qué? Porque son los finales. El mundo espiritual está trabajando asidua y arduamente para terminar con los planes que se han propuesto, tanto de un lado como de otro, del lado de Dios como del lado del mal. También la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 al 9: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Este pasaje básicamente nos dice que el diablo va a tratar de aprovecharse de las circunstancias adversas que Dios permita en nuestra vida para, como una estrategia en ese momento, de querer derribarnos. Ustedes saben que cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, somos más vulnerables, somos más proclives. Es más fácil nosotros caer en una trampa del enemigo. Yo quiero hablarte de una estrategia muy sutil que el diablo utiliza con mucha frecuencia, y es inyectando pensamientos en la mente de las personas. Yo quiero que tú sepas, amado hermano y hermana, amigo y amiga, que muchas veces aún nosotros mismos como cristianos somos presas de esta estrategia diabólica y satánica. Es decir, hay muchos pensamientos que manifestamos, palabras que hablamos, acciones que tomamos, que aún siendo cristianos y buscando de Dios como hombres y mujeres fieles al Todopoderoso, el enemigo emplea estrategias en contra nuestras y a veces no nos damos cuenta que es Él quien está actuando detrás de todo eso, porque el diablo en esas circunstancias actúa de forma camuflajeada para que nosotros no descubramos que es Él quien está actuando. Yo quiero que tú sepas que no es difícil comprender esto, porque si tú piensas en que Dios también pone su querer como su hacer
en nosotros según el beneplácito de su buena voluntad. Es decir, hay pensamientos que nosotros creemos que son nuestros, sin embargo es Dios quien nos los está poniendo. Asimismo hace el diablo y hacen los demonios con los seres humanos, principalmente con aquellos que están en su terreno y que les pertenecen a ellos, pues 1 de Juan capítulo 3 verso 8 dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Quiero que tú entiendas, amado y amada, que por ejemplo en el matrimonio hay discusiones y conflictos que se dan que aparentan ser naturales, aparentan ser normales, pero que no lo son. Obedecen a estrategias del diablo para desestabilizar la relación en el matrimonio. Y en el caso de los que viven en oscuridad, ese objetivo es que se divorcien, como de hecho en la mayoría de los casos acontece. Recuerdo un testimonio de hace muchos años de un muy amigo que, teniendo un familiar, específicamente una prima, estaba en una dificultad terrible con su esposo. De hecho, ya estaban dispuestos a establecer lo que es el proceso de divorcio. Dice que ella estaba barriendo una tarde y Dios le abrió los ojos espirituales para que ella viera un demonio que había llegado a su casa con una maleta en forma de un ser humano. Dios le permitió ver ese demonio, y cuando ella le preguntó que qué él buscaba, el demonio dio como respuesta que el diablo lo había mandado allí a destruir ese matrimonio. Y esto significa que los problemas que se estaban dando en ese matrimonio en ese momento no eran naturales, no provenían de la naturaleza humana, sino que era una estrategia que el diablo estaba empleando para desestabilizar dicho matrimonio. Así hay enfermedades que no proceden de lo natural, que ni siquiera vienen de herencia familiar, sino que son provocadas por demonios. Las personas se cansan de ir a los médicos, de hacerse análisis unos y otros, y siempre salen negativos. ¿Por qué? Porque el origen de esa enfermedad en ese caso es espiritual. Otro punto muy importante que utiliza el diablo también, aún contra el cristiano, si nosotros no nos advertimos y nos cuidamos de eso, es provocar que nunca tengamos nada. Asimismo, como usted ve personas que en el mundo dicen: a mí todo se me vuelve sal y agua. Esos son demonios que atacan las finanzas de las personas. Siempre hacen que las personas vivan una vida teniendo necesidad, teniendo que estarse endeudando constantemente. Entonces, si nosotros como cristianos no nos cuidamos de eso, van a tratar de dirigirnos a nosotros, de atraparnos, de encadenarnos también con demonios de miseria, para que siempre estemos en mendicidad, para que siempre estemos endeudados, para que siempre estemos en un problema, para que todo se nos vuelva nada, exactamente como ellos hacen con los seres humanos. Así que es importante que nosotros estemos bien alerta. ¿Cómo vamos a estar alerta? Por eso es necesario que estemos en oración constante, en consagración, estudiando la palabra, apartándonos del mal. ¿Por qué? Porque la carne, que es la naturaleza humana corrupta, es alimentada cuando nosotros no buscamos la presencia de Dios. Y cuando no buscamos la presencia de Dios, estamos vulnerables, y el enemigo puede penetrar con sus estrategias con más facilidad y nosotros no darnos cuenta. Quiero que sepas, amado hermana, que la lengua es un mundo de maldad, dice en Santiago capítulo 3. El diablo, aunque usted no lo crea, porque usted dirá: yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy un hombre y una mujer de Dios. Sí, yo lo sé, amado, pero le digo que esa estrategia el diablo la utiliza mucho. Aunque usted no crea eso, el diablo va a tratar de coger su lengua, de tomar su lengua, para que usted hable palabras, para que usted manifieste pensamientos que no proceden ni de usted, ni mucho menos proceden de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y en hebreo eso significa la shon hara, o lengua maligna. Tenemos que cuidarnos de la lengua maligna. Como cristianos, repito, el enemigo va a tratar de poner en marcha estrategias para que nosotros caigamos
en sus trampas. Por eso dice aquí en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 que estemos alerta, porque el enemigo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, a quien debemos resistir firmes en la fe. Tenemos que cuidarnos porque estamos viviendo los últimos tiempos. Siempre ha sido así. Note que Primera de Pedro fue escrita a los cristianos de ese tiempo, hace miles de años. Sin embargo, hoy día nosotros seguimos necesitando cuidarnos. ¿Por qué? Porque la lucha se ha arreciado aún más y más. Si no alimentamos el espíritu, entonces la carne va a prevalecer. Esa naturaleza humana caída va a tratar de dominarnos y el enemigo va a querer aprovecharse de ello para aplicar sus estrategias sutiles, es decir, estrategias que son difíciles de descubrir. Por eso cuando nosotros tendamos a enojarnos y a airarnos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a controlarnos, porque el impulso quizás no sea malo en sí, pero si no dominamos esos impulsos, por eso dice Primera de Pedro capítulo 5, que apliquemos el dominio propio, porque si no lo hacemos, el enemigo se va a aprovechar de nosotros en ese momento específico. Les digo que a todos nos ha pasado en algún momento, como hijos de Dios, que nos hemos dejado dirigir por pensamientos que no proceden de Dios ni de nosotros, sino que vienen de los demonios, y hemos comenzado a hablar y a hablar y a hablar y a actuar muchas veces también, pero gracias a Dios y a su misericordia que no nos ha dejado ir mucho más allá, pero sin embargo, de todos modos, en ese momento el enemigo ha logrado sus objetivos. Cuando alguien nos provoca, cuando el esposo provoca a la esposa o la esposa al esposo, si son cristianos, lo primero que deben pensar en que probablemente hay una estrategia del diablo que está provocando, que está incitando esas provocaciones. ¿Para qué? Para que se salgan de comunión y para entonces él tomar más cuerpo en ese momento y probablemente de ahí venga como consecuencia un divorcio, porque ese es el objetivo. El propósito del diablo no es herir, el propósito del diablo es matar, es robar, es destruir. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuide de sí mismo y de la sana doctrina. Cuando le dice que se cuide, quiere decir, preocúpate por ti también, no solamente por enseñar la verdadera doctrina a los demás, sino cuídate tú también de recibir la verdadera doctrina. Cuida tu vida espiritual, es lo que le está diciendo. Algunas personas dicen que lo que Pablo le está diciendo ahí es que se cuide de sí mismo, supuestamente de la carne. No solamente de la carne, le está diciendo que cuide su vida espiritual en sentido general, porque minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, hora a hora, año a año, nosotros tenemos que estar alerta espiritualmente porque estamos en una lucha y ya estamos en el último round de esta lucha, donde el enemigo va a lanzar con todo lo que tiene, pero nosotros asimismo también tenemos que lanzarle con todo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos nosotros? Lo tenemos todo a nuestro favor. Tenemos al Todopoderoso. Por eso dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Pero para yo tener el respaldo de Cristo, yo necesito buscar su presencia. Yo necesito orar, necesito ayunar, necesito estar estudiando la palabra de Dios, necesito estar consagrado, necesito apartarme del mal, necesito apartarme de la pornografía, necesito apartarme del chisme, necesito apartarme de la mentira, necesito apartarme de la holgazanería, necesito apartarme de la lascivia, necesito apartarme de las malas conversaciones, porque dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Necesito apartarme, aun si fuera de mi propia familia, si espiritualmente no me convienen. Personas que no hablan cosas de vida, personas que no les interesa que les hablemos de Dios, personas que no les interesa la Biblia, personas que no les interesa el reino de Dios. Tenemos que apartarnos de todo eso. Todo eso forma parte de cuidarnos, como la Biblia nos llama, de estar alerta, como la Biblia nos dice.
Note que estar alerta es lo contrario a estar dormido. Cuando una persona espiritualmente está dormida, significa que no se da cuenta de nada de lo que pasa espiritualmente. El enemigo va a aplicar todas las estrategias que quiera y estas van a surtir efecto porque esa persona está dormida espiritualmente. Ese es el tipo de personas que no entienden que el diablo está utilizando las redes sociales para robarle el tiempo al cristiano, para que no busque la presencia de Dios. Se les hace difícil a muchos entender estas cosas, pero es una estrategia que el enemigo pone en marcha, supuestamente para que usted distribuya cosas que son cristianas. Sí, eso está bien, pero es el tiempo mínimo que debemos nosotros dedicarle a esas cosas. El grueso de nuestro tiempo tenemos que dedicarlo es alimentar nuestro espíritu. Por supuesto que tenemos los compromisos en la tierra como trabajo, atenciones en el hogar, atenciones a la esposa, atenciones al esposo, a los hijos. Todas las responsabilidades tenemos que cuidarlas y tenemos que cumplir con ellas también. Pero asimismo, como nosotros somos muy diligentes para las cosas de la tierra, tenemos que ser mucho más diligentes para las cosas eternas, para nuestra vida espiritual, para las cosas de Dios. Repito, que es muy importante que nosotros analicemos nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras aptitudes y actitudes, porque la mayoría de veces esas cosas no vienen ni de nosotros ni vienen de Dios, sino que el enemigo estratégicamente y de una forma encubierta va a tratar de atacarnos por esa vía, y si nosotros no nos damos cuenta, vamos a caer en su trampa. Cada vez que se levanta un conflicto, sea entre hermanos o fuera de los hermanos, en el matrimonio, en la congregación, en el trabajo, en lo primero que nosotros debemos sospechar es si es una estrategia que el diablo está poniendo en marcha para atacarnos a nosotros como cristianos. E inmediatamente nosotros debemos contraatacar, pero no de la manera humana, como lo hace el que está en oscuridad, que quien le ofende, él le devuelve una ofensa hacia atrás, que el esposo, si se siente ofendido, o la esposa, si se siente ofendida, contraataca con una ofensa. No, esas no son armas espirituales que nosotros debemos emplear. De hecho, no son armas espirituales, son armas carnales. Nosotros debemos contraatacar haciendo silencio, orando en nuestra mente para que el Señor corte y pelee a favor de nosotros en contra de esos pensamientos que se están gestando en las mentes en ese momento. Yo sé que muchas personas quizás no comprenden esto, porque la vida espiritual es muy similar a la vida en la tierra. Comenzamos primero gateando, después dando pasitos, caminando y así sucesivamente. La vida espiritual es de la misma manera. Espiritualmente hay cosas que no se comprenden en el principio, pero al pasar el tiempo vamos adquiriendo madurez, vamos adquiriendo conocimiento y crecimiento en Dios. Ahora, lo que digo es siempre que si una persona no comprende algo, debe hacer silencio. No debe contradecirlo, ni mucho menos debe oponerse. Y en el caso mío específicamente, me he encontrado con personas que son testarudas, tercas. Son cristianos y cristianas, pero son tercos y testarudos en un grado máximo. Contradicen, amados y amadas, lo que ellos no entienden. Sé que no lo entienden porque no tienen el tiempo todavía ni tienen la madurez para entenderlo, pero deberían por lo menos hacer silencio y escuchar y darle gracias a Dios que les da la oportunidad de aprender, que les da la oportunidad de poder crecer sin tener que cometer errores, sin tener que padecer. Pero ese tipo de personas, porque yo me he topado con muchas, no aprenden, no entienden, no se dejan enseñar. Son personas que es como en la tierra un joven que esté en octavo curso y que quiera contradecirle a uno que está en cuarto de bachillerato. Eso mismo se da en la vida espiritual. No todas las personas, pero hay muchos que son testarudos, son necios, son tercos, personas a quienes
no vale la pena enseñarles nada, porque tampoco van a aprender. Siempre están contradiciendo, siempre están tratando de oponerse a lo que se les quiere enseñar. Ese tipo de personas el diablo los emplea fácilmente, aunque ellos no se dan cuenta, vuelvo y digo. Pero con nosotros no debe ser así. Tenemos que ser sabios, tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, tenemos que ser astutos en el sentido de que las herramientas que Dios nos da, las personas que Dios nos pone a enseñarnos, a predicarnos, a ayudarnos, debemos ser astutos y sensatos y dejarnos ayudar, porque entonces le decimos a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos dé crecimiento, que nos dé madurez, y cuando el Señor comienza a hacerlo, nosotros mismos lo desbaratamos. No, amados, les repito, Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice que estemos alerta, que estemos despiertos, que estemos atentos, que estemos observando toda nuestra vida día a día, y para que esto sea posible tenemos que alimentarnos espiritualmente. Así que, amados hermanos y hermanas, esta ha sido una reflexión que he querido compartir con ustedes. En todos los tiempos ha sido muy importante, pero ahora más porque estamos en las finales. Soy Carlos de los Santos. Suscríbete al canal y comparte este video. Búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz de Dios te guarde hoy, mañana y siempre.